Hay un momento en el que el tiempo deja de moverte hacia adelante y comienza a encerrarte en círculos. Lo mismo una y otra vez. La misma energía, los mismos pensamientos, las mismas emociones que regresan como olas, que nunca se retiran del todo. Y tú lo has sentido. Ese bucle invisible que te hace despertar en la misma vibración de ayer, aunque hoy hayas querido ser diferente. Pero si estás aquí ahora, en este preciso instante, no es casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Tu presencia en este momento significa que algo en ti está listo para romper eso, para salir del patrón, para colapsar la estructura repetitiva que ha mantenido tu energía atrapada en el mismo nivel vibracional, día tras día, semana tras semana. Y lo que voy a compartir contigo no es solo teoría, no es filosofía bonita, es una técnica concreta, aplicable, que muchas personas que han explorado la relación entre la conciencia y la respiración han encontrado profundamente transformadora. Se llama la respiración del observador, y su función es simple pero radical: romper el bucle automático de tu mente reactiva y elevar tu vibración desde un estado de presencia consciente. La respiración del observador colapsa la realidad que eliges. Y si decides quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, no solo vas a entender cómo funciona, sino que vamos a practicarla juntos, ahora mismo, aquí, para que sientas en tu propio cuerpo lo que significa observar sin ser arrastrado, respirar sin resistir, existir sin repetir. Pero antes, si resuenas con esto, si algo en ti reconoce que necesitas este cambio, te invito a suscribirte a este espacio. No como un simple clic, sino como un acto de sintonización. Como una forma de anclar tu intención de salir del bucle y conectar con contenido que sostiene esa frecuencia de despertar. Toca el botón de suscripción. No porque yo lo pida, sino porque tú decides que este es el momento de alinearte con lo que eleva tu vibración. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar algo en tu vida y has terminado regresando al mismo lugar emocional? Tal vez cambiaste de trabajo, de relación, de ciudad, de hábitos. Pero en el fondo, la energía es la misma. La frecuencia vibratoria no se movió. Porque el bucle no está en las circunstancias externas. El bucle está en el patrón interno, en la forma en que tu mente reacciona, juzga, se aferra, resiste, en la forma en que tu cuerpo responde automáticamente a viejos programas emocionales. Y ese bucle se sostiene por una razón muy específica, porque no lo estás observando. Estás dentro de él. Eres parte del patrón. No hay distancia entre tú y la reacción, entre tú y el pensamiento, entre tú y la emoción. Estás identificado con el contenido de tu mente, y por eso el bucle sigue corriendo. Pero hay otra posibilidad, una que cambia todo, y es esta. Cuando observas sin juzgar, el patrón pierde su poder sobre ti. Cuando respiras, desde la posición del observador, creas un espacio entre lo que sientes y lo que eres. Y en ese espacio, la vibración cambia. Porque la vibración no es algo que fuerzas, es algo que emerge cuando dejas de resistir lo que es. Ahora bien, aquí tienes dos caminos. Uno es seguir respirando como siempre has respirado. Automático, reactivo, arrastrado por el ritmo de tus pensamientos y emociones. Ese camino te mantiene en el bucle, te mantiene en la misma frecuencia. El otro camino es aprender a respirar como el observador, desde un lugar de presencia consciente, desde un estado en el que respiras con la realidad, no contra ella. Y ese camino rompe el bucle, eleva tu vibración, te saca del patrón repetitivo. La elección siempre fue tuya, pero tal vez nunca nadie te dijo que esta elección existe.
que puedes salir del círculo con algo tan simple y tan profundo como cambiar la forma en que respiras. Si sientes que esto resuena, si algo en ti reconoce la verdad de lo que estoy diciendo, te invito a dejar un like en este video, no como un gesto casual, sino como una forma de anclar esta frecuencia, de sellar la intención de romper el bucle. Toca el corazón, activa la resonancia. Entonces, ¿qué es exactamente la respiración del observador? Déjame explicártelo. Muchas tradiciones contemplativas han explorado durante siglos la idea de que la respiración no es solo un acto fisiológico. Es un puente entre el cuerpo y la conciencia, entre lo automático y lo intencional, entre el estado reactivo y el estado receptivo. Y hay quienes sugieren que cuando respiras de cierta manera, no solo estás oxigenando tu cuerpo, estás reorganizando tu campo energético, estás recalibrando tu frecuencia vibratoria, estás colapsando la estructura mental que sostiene el bucle. La respiración del observador se basa en 3 principios fundamentales. Escucha esto con atención, porque cada uno de estos principios es una llave que abre una puerta hacia un estado diferente de conciencia. El primer principio es este: la respiración del observador no intenta cambiar lo que sientes, solo lo observa. No estás respirando para forzar la calma, no estás respirando para suprimir la ansiedad, no estás respirando para escapar del dolor. Estás respirando para crear distancia entre tú y lo que sea que esté presente, para que puedas verlo sin ser arrastrado por ello. Cuando observas sin juzgar, el patrón antiguo pierde poder. El segundo principio es este: cada respiración es un colapso cuántico. Algunas perspectivas sugieren que en el nivel cuántico, la realidad existe como potencialidad hasta que es observada, y que el acto de observar colapsa las probabilidades en una experiencia concreta. Ahora bien, no necesitas creer en física cuántica para sentir esto. Solo necesitas notar que cuando llevas tu atención consciente a tu respiración, algo cambia. El ritmo mental se desacelera, la carga emocional se suaviza, la vibración se eleva, porque estás colapsando la frecuencia del bucle y abriendo espacio para una nueva. El tercer principio es este: la respiración del observador es un acto de no resistencia. La mayoría de las personas respiran con resistencia, inhalan conteniendo tensión, exhalan liberando frustración. La respiración se convierte en otro campo de batalla, pero desde la posición del observador, respiras con lo que es, no contra ello. Permites que el aire entre sin forzar. Permites que salga sin aferrarte. Y en esa no resistencia, tu vibración se eleva naturalmente, porque la resistencia es lo que mantiene baja la frecuencia. El juicio, la lucha, el querer que las cosas sean diferentes a como son. Cuando sueltas eso, la energía fluye. Y cuando la energía fluye, el bucle se rompe. La respiración del observador colapsa la realidad que eliges. Y ahora vamos a llevar esto del concepto a la práctica. Porque no vine aquí a darte teoría. Vine a darte una herramienta que puedas usar hoy, ahora, en este instante. Pero antes de entrar en la práctica guiada, quiero que hagas algo. Quiero que vayas a los comentarios y escribas esto exactamente. Soy el observador consciente de mi realidad. Escríbelo. No solo lo pienses. El acto de escribirlo activa algo en tu sistema nervioso. Le dice a tu mente subconsciente que esto no es solo información pasiva. Es una declaración de identidad. Es un compromiso con el cambio. Ve ahora. Escribe esa frase. Y cuando regreses, vamos a respirar juntos. Bien. Ahora sí. Vamos a la práctica. Y quiero que sepas que esto no requiere ninguna habilidad especial.
No necesitas años de meditación. No necesitas una postura perfecta. Solo necesitas estar dispuesto a probar algo diferente. A salir del piloto automático por unos minutos y entrar en un estado de presencia consciente. Así que si puedes, ajusta tu postura. No tiene que ser rígida, solo cómoda y alerta. Si estás sentado, permite que tu columna se alargue suavemente. Si estás de pie o acostado, está bien también. Lo importante es que puedas respirar sin restricción. Y ahora, cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo. O si prefieres, mantén la mirada suave y desenfocada. Lo que sea que te permita entrar hacia adentro. Bien. Primero, simplemente nota tu respiración tal como es en este momento. No la cambies, no la juzgues, solo obsérvala. ¿Es rápida o lenta? ¿Superficial o profunda? ¿Dónde la sientes más? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? ¿En la garganta? Solo nota. Desde la posición del observador. Tú no eres la respiración. Tú eres quien la observa. Siente eso. Hay un espacio entre lo que respiras y quien observa. Y en ese espacio está tu libertad. Ahora, sin forzar nada, permite que la próxima inhalación sea un poco más lenta, un poco más consciente. Inhala por la nariz si puedes, sintiendo cómo el aire entra fresco, suave, como una ola tranquila que llega a la orilla. Y mientras inhalas, observa. No juzgues. No pienses en si lo estás haciendo bien o mal. Solo observa el aire entrando. Y ahora, pausa. Por un segundo. Solo uno. Un pequeño espacio de quietud en la cima de la inhalación. Y luego exhala, lentamente, por la nariz o por la boca, como prefieras. Y mientras exhalas, observa cómo el aire sale, cómo el cuerpo se suaviza, cómo algo se libera. No estás forzando la liberación, solo estás observando qué sucede. Y al final de la exhalación, otra pausa, breve, suave. Un momento de vacío, de silencio. Y en ese silencio, nota que no necesitas nada, que en este instante estás completo. Bien, eso es un ciclo. Vamos a hacer 3 más juntos. Inhala, lento, consciente, observando. Pausa. Exhala, suave, sin resistencia, observando. Pausa. Inhala, sintiendo el aire como energía fresca entrando a tu campo. Pausa. Exhala, permitiendo que cualquier tensión salga con el aire. Pausa. Inhala, como si el universo respirara a través de ti. Pausa. Exhala, como si te fundieras con el espacio que te rodea. Pausa. Bien. Ahora permite que tu respiración vuelva a su ritmo natural, pero mantén la observación. Mantén esa distancia consciente y nota cómo te sientes. Tal vez algo cambió, tal vez solo un poco, tal vez mucho. No juzgues, solo observa, porque el bucle se rompe cuando dejas de pelear con lo que es. Y aquí está la clave que pocas personas comprenden. La respiración del observador no te saca del bucle de una vez para siempre, con una sola sesión. Te enseña a reconocer cuándo estás dentro del bucle. Y cada vez que lo reconoces, tienes la opción de salir. Cada respiración consciente es una salida. Cada momento de observación sin juicio es una elevación de frecuencia. Algunas personas encuentran que cuando practican esto regularmente, algo profundo comienza a cambiar. No solo en su estado de ánimo, sino en su forma de relacionarse con la vida. Porque cuando dejas de resistir lo que sientes, cuando observas sin juzgar, el patrón emocional ya no tiene el mismo poder. El pensamiento repetitivo ya no te arrastra, la reacción automática ya no te controla, y en ese espacio de no resistencia, tu vibración se eleva naturalmente, no porque fuerces algo, sino porque dejaste de forzar. La respiración del observador colapsa la realidad que eliges, y lo que estás eligiendo cada vez que respiras así es una realidad donde tú no eres el prisionero del patrón, eres el observador consciente,
el creador, el que decide. Ahora, si lo que acabas de experimentar resonó contigo, si algo en tu cuerpo se sintió diferente, te invito a sellar este momento. Deja un like, no como un gesto vacío, sino como una forma de anclar esta frecuencia en tu sistema, de decirle a tu mente inconsciente, esto importa, esto es real, esto es mío. Toca el corazón ahora. Y si conoces a alguien que está atrapado en un bucle, que repite los mismos patrones, que necesita escuchar esto, comparte este video. No desde el ego, desde el servicio. Porque cuando compartes algo que eleva, expandes el campo. Ayudas a despertar otras almas que están listas. Pero aquí viene algo que necesitas saber. Algo que no suele decirse abiertamente en este tipo de contenido. La respiración del observador no es solo una técnica de relajación, es una herramienta de reprogramación energética. Algunas tradiciones antiguas han explorado la idea de que la forma en que respiras determina la forma en que percibes la realidad, que el ritmo de tu respiración está directamente conectado al ritmo de tus pensamientos. Y que cuando cambias uno, cambias el otro. Hay quienes sugieren que en ciertos estados de respiración consciente, el cerebro entra en frecuencias que normalmente solo se alcanzan en meditación profunda. Frecuencias que permiten reorganizar patrones neuronales, que permiten soltar programaciones viejas, que permiten elevar la vibración de todo tu sistema. Ahora bien, esto no significa que una sola sesión va a borrar años de condicionamiento. Pero sí significa que cada vez que practicas, estás creando un nuevo surco neuronal, un nuevo camino, una nueva posibilidad. Y con el tiempo, ese nuevo camino se vuelve más fuerte que el viejo bucle. Porque la neuroplasticidad es real. Tu cerebro puede cambiar. Tu sistema nervioso puede recalibrarse. Tu vibración puede elevarse, pero necesitas darle la señal correcta, y esa señal es la observación consciente, la respiración intencional, la no resistencia. Desde la posición del observador, tú no eres quien necesita ser arreglado. Tú eres quien ya está completo. Solo necesita recordar cómo respirar sin pelear. El patrón antiguo pierde poder cuando dejas de alimentarlo con resistencia. Y cuando el patrón pierde poder, tu vibración se eleva naturalmente. Porque la vibración no es algo que agregas, es algo que dejas de bloquear. La respiración del observador colapsa la realidad que eliges, y cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás colapsando la frecuencia del bucle y abriendo espacio para una nueva realidad. Una donde tú no estás atrapado. Una donde tú eres libre. Entonces, ¿qué haces con esto ahora? ¿Cómo integras esta práctica en tu vida real, más allá de este video? Déjame darte algo concreto. Algo que puedas aplicar hoy. Elige un momento del día en el que normalmente sientes que el bucle está más fuerte. Tal vez es en la mañana, cuando despiertas con la misma ansiedad de siempre. Tal vez es en la noche, cuando los pensamientos repetitivos no te dejan dormir. Tal vez es en medio del día, cuando sientes que estás reaccionando en piloto automático. Ese momento. Ese es tu punto de entrada, y en ese momento, en lugar de seguir el patrón automático, haz esto. Para, solo por un segundo, y di internamente, voy a observar. No tienes que cambiar nada, solo observar. Y luego, haz 3 respiraciones del observador. Inhala lento, observando. Pausa. Exhala suave, observando. Pausa. 3 ciclos. Eso es todo. No estás intentando resolver nada. No estás intentando arreglar nada. Solo estás creando un espacio. Y en ese espacio, el bucle pierde fuerza. Tal vez no se rompe completamente la primera vez, tal vez ni la segunda, pero con cada repetición, estás debilitando el patrón viejo y fortaleciendo el nuevo.
Estás enseñándole a tu sistema nervioso que hay otra forma, que no tienes que ser arrastrado, que puedes observar, que puedes elegir, y con el tiempo, esa elección se vuelve automática. La observación consciente se vuelve tu nuevo patrón, y cuando eso sucede, tu vibración cambia. No porque forzaste algo, sino porque dejaste de sostener lo que te mantenía bajo. Tu vibración se eleva naturalmente cuando dejas de resistir lo que es. Y la respiración del observador es la forma más simple, más directa, más aplicable de practicar esa no resistencia. Cada respiración es un colapso cuántico. Cada observación es una liberación. Cada momento de presencia es una elevación. Y tú tienes acceso a esto ahora. No necesitas esperar. No necesitas permiso. No necesitas nada externo. Solo necesitas decidir que este es el momento de romper el bucle. Ahora, ve a los comentarios y escribe esto. Rompo el bucle ahora. Escríbelo como una declaración, como un acto de poder, como una forma de anclar esta decisión en tu realidad. Hazlo ahora. Y luego regresa. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de cerrar. Algo que tal vez es lo más importante de todo esto. Y es que la respiración del observador no es solo una técnica para sentirte mejor. Es una forma de recordar quién eres. Porque en el fondo, el bucle no es tu enemigo. El bucle es un maestro. Te está mostrando dónde estás identificado, dónde estás atrapado, dónde has olvidado que eres más grande que el patrón. Y cada vez que observas el bucle sin ser arrastrado por él, estás recordando, estás despertando, estás regresando a tu verdadera naturaleza, que no es la mente reactiva, no es la emoción compulsiva, no es el pensamiento repetitivo. Tu verdadera naturaleza es el observador, el espacio consciente en el que todo sucede. El testigo silencioso que nunca fue tocado por el bucle. Esa parte de ti siempre estuvo libre, solo había olvidado que existía. Y la respiración consciente es el camino de regreso. Porque cuando respiras desde la posición del observador, estás habitando ese espacio. Estás siendo quien realmente eres. Y desde ese lugar, el bucle no puede existir. Porque el bucle necesita identificación. Necesita que te creas el pensamiento, que te creas la emoción, que te creas el patrón. Pero cuando observas, ya no hay identificación. Ya no hay yo soy esto. Solo hay esto está sucediendo y yo lo observo. Y en ese observar, eres libre. La respiración del observador colapsa la realidad que eliges. Y lo que estás eligiendo en este momento es recordar que tú no eres el bucle. Tú eres quien puede verlo, y cuando puedes verlo, puedes salir de él. Siempre pudiste. Solo necesitabas recordar cómo. Entonces, antes de que te vayas, quiero que hagas algo más. Quiero que escribas en los comentarios. Mi vibración se eleva con cada respiración. No solo como una afirmación bonita, sino como una verdad que estás empezando a sentir en tu cuerpo. Escríbelo. Ancla esto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este espacio. Porque esto no termina aquí. Hay mucho más que compartir sobre cómo salir de los patrones antiguos y elevar tu frecuencia. Sobre cómo usar tu conciencia como herramienta de transformación. Sobre cómo vivir desde el observador en lugar de desde el reactor. Y cada video que subo está diseñado para sostener esa frecuencia. Para recordarte quién eres. Para darte herramientas reales que puedas aplicar. Así que suscríbete, no como un número más, sino como alguien que está comprometido con su despertar. Y ahora, una última cosa. Si quieres profundizar aún más en esto, si quieres explorar otras prácticas que elevan tu vibración y rompen los bucles inconscientes,
Te invito a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque ahí vamos a explorar algo aún más profundo. Algo que complementa perfectamente lo que acabas de aprender aquí. Dale clic. Continúa este viaje. Porque el despertar no es un destino, es un camino. Y cada paso que das consciente, cada respiración que observas, cada momento que eliges presencia sobre patrón, te lleva más cerca de quien realmente eres. Gracias por estar aquí. Gracias por decidir romper el bucle. Gracias por elevar tu vibración. Esto no fue casualidad. Esto fue una sincronía. Y lo que viene después de esto depende solo de ti.